Considerando los acontecimientos del día de hoy, 28 de julio del 2024, me atrevo a invocar en la memoria de cada uno de los venezolanos ese diciembre de 1952, cuando se declara que por amplia mayoría Jovito Villalba había ganado las elecciones. La victoria de Jovito Villalba avisoraba el fin de la dictadura militar. Pérez Jiménez, jefe de los militares, envía un telegrama a los líderes de Acción Democrática y a Jovito Villalba mismo reconociendo que habían ganado, pero advirtiendo que los militares iban a intervenir. Efectivamente, el 3 de diciembre, Jovito Villalba es arrestado por varios meses y luego es enviado al exilio. También quiero invocar en la memoria de los venezolanos que me escuchan tanto en mi ciudad como en mi país la fecha del 23 de noviembre del 2008, cuando la oposición gana la alcaldía metropolitana con el 52,42% de los votos y en menos de 3 meses la Asamblea Nacional Chavista se inventa la supuesta ley del Distrito Capital, creando un cargo completamente ilegítimo de jefa de gobierno. El chavismo sustituyó las funciones del alcalde y se traspasó todos los poderes de un alcalde a una figura o a la figura de Jacqueline Farías, un personaje que nadie eligió, pero que fue designada a dedo por el impresentable Hugo Chávez. Quiero recordarle a los ciudadanos que hoy con gran entusiasmo y con alegría acuden a las urnas que el 6 de diciembre del 2015 la Mesa de Unidad Democrática obtuvo 112 de 167 escaños y que la oposición logró una mayoría calificada de 2/3, lo que les otorgaba una serie de poderes legislativos verdaderamente significativos por 5 años. En menos de 17 meses ya existía un mecanismo fraudulento montado por el régimen para desconocer y sustituir la Asamblea Nacional, cosa que al final lograron el 4 de agosto del 2017. Hoy quiero hacerle un llamado a todos los venezolanos que atesoran una esperanza en sus corazones. Un llamado que ninguna persona se va a atrever a hacerles. Unos por miedo, otros por conveniencia y otros porque su plataforma política se enfoca en decirles al pueblo solo lo que quieren escuchar, apelando tanto a la esperanza y a los discursos bonitos que en realidad al final solo terminan desviando al ciudadano venezolano de la realidad objetiva que deben ver. Hoy quiero pedirle a todos los venezolanos que se olviden de las fantasías para que se enfoquen con claridad en su realidad objetiva que se les avecina próximamente. Esta realidad no es otra que entender que los criminales solo tienen una forma de actuar. Siempre juegan a ganar y ya sea por las buenas o por las malas, ellos no van a parar. Lo primero que tenemos que entender es que este es un régimen de delincuentes y la naturaleza que caracteriza la forma de actuar de estos delincuentes es el delito. Este enemigo que enfrentamos no tiene la capacidad de entender la democracia, ni tampoco la capacidad para jugar en ella, porque tienen alojado mentalmente y espiritualmente el parásito de la falacia ad verecundiam, que es cuando las personas intrínsecamente creen que su propio conocimiento es superior a la de los demás, que su forma de pensar, actuar y entender es única y superior a cualquier otra alternativa ética. Y como se creen superiores, su objetivo es pretender anular o exterminar cualquier otra visión, valores o principios que vean al mundo de una manera diferente a como lo ven ellos. Y aquí no solo me tengo que referir a los delincuentes que hoy ostentan el mando en Venezuela, sino también a esa porción del pueblo que los apoya. Al igual que una araña teje el hilo alrededor de las flores para atrapar a su presa, el régimen desde Hugo Chávez hasta nuestros días ha tejido una telaraña alrededor de las normas presentes y de la ignorancia del pueblo para atrapar a los líderes en su supuesto hilo constitucional. Lo que no entiende Venezuela, lo que no entienden sus líderes,
Lo que no entiende la comunidad internacional es que la dictadura de mi país se establece dentro de bases constitucionales regresivas y la oposición, en lugar de romper las bases constitucionales regresivas, juega dentro de esta regresión constitucional, lo que hace que una y otra vez fracasen estrepitosamente en el anhelo profundo de los venezolanos en querer ser libres. Y estos constantes fracasos dejan las esperanzas del pueblo en peores condiciones que cuando iniciaron la campaña de ilusión libertaria. Ante una situación como esta, lo más sensato que debe hacer el pueblo venezolano y el líder que verdaderamente se levante, no como adversario político, sino como verdadero enemigo de los delincuentes, es despertar de una vez por todas la capacidad de ver la realidad objetiva de Venezuela. Una Venezuela, unos líderes, una comunidad internacional ingenua que todavía cree que se combate a un grupo de políticos malos en una democracia pobre, en una democracia imperfecta o que simplemente no nos gusta, solo nos llevará por el camino de la decepción constante y la condena de las generaciones de venezolanos que aún ni siquiera han nacido. Todos tenemos que estar claros que en Venezuela se está peleando contra una dictadura que tiene bases constitucionales regresivas, sanguinaria, que utiliza el diálogo como arma política y no como una forma de entendimiento, que utiliza la Constitución para prevaricar con toda la intencionalidad, que usan a las fuerzas militares para fijar su soberanía, la soberanía de ellos, y no para defender la soberanía del pueblo, que tiene como objetivo principal atornillar al poder al chavismo más allá de sus figuras y desestabilizar la región suramericana siendo títeres de los poderes izquierdistas que hoy dominan el Foro de Puebla. Los últimos participantes del liderazgo venezolano, como Leopoldo López, Enrique Capriles, el nefasto Juan Guaidó y la talentosa estrella de las redes sociales María Corina Machado, de forma irresponsable le siguen diciendo al pueblo que todavía podemos combatir al régimen por medios democráticos. Y eso no es verdad. Y el pueblo ingenuamente está cayendo en esa mentira. Y cuando repetidamente fracasan, yo espero que estos irresponsables no salgan diciendo que la culpa es del pueblo, porque no todos salieron, porque no todos votaron, porque no todos pelearon, porque no es posible pedirle al pueblo que se sacrifiquen y que confíen en un liderazgo cuando internamente los venezolanos piensan que los líderes que hay con sus pseudométodos diplomáticos no son capaces de darle la libertad prometida al pueblo de Venezuela. Venezuela está llena de historias de opositores que intentaron pero nunca lograron, porque sus estrategias se enfocaron siempre en la batalla pero nunca en la conquista. Leopoldo López con sus guarimbas, en las que participamos todos menos él, le pidió al pueblo manifestaciones sin ningún tipo de objetivos. Enrique Capriles Radonsky le pidió al pueblo manifestaciones que nunca se enrutaron a Miraflores. Juan Guaidó solicitó que los venezolanos camináramos en círculos, pero jamás tuvo los testículos necesarios para invocar con su propia voz la intervención militar. Y María Corina Machado le pide a los venezolanos que jueguen a la democracia con quienes ya destruyeron la democracia. Imaginen un Simón Bolívar ordenándole a Páez que dirija a los bravos de Apure a una batalla, supongamos la batalla de Carabobo, y cuando estos están a punto de acabar con los españoles, Simón Bolívar ordene la retirada. Ese es el liderazgo que tenemos hoy, pero ese no es el liderazgo que nos enseñaron ni la astucia con la que Bolívar forjó la Gran Colombia. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, quien férreamente se enfrentó a Adolf Hitler, entendió claramente que tenían que enfrentar a los nazis con las armas, y en primer momento Winston Churchill fue visto como un radical, como un hombre sin sentimientos, pero la historia fue testigo que con las bestias no se negocia, de que con los criminales no se juega la democracia. Y también aprendimos de Churchill esa frase inexorable en el tiempo que dice que aquel que prefiere la humillación antes que la guerra, al final obtiene dos cosas, la humillación y también la guerra. No estamos luchando contra un sistema democrático imperfecto. Estamos luchando contra una dictadura de base constitucional regresiva. No podemos utilizar métodos democráticos para derrumbar la estructura dictatorial de Venezuela, porque intentar hacerlo es similar a querer derribar un muro de concreto sólido
con un destornillador. Al igual que una mandarria, el destornillador es una herramienta que se utiliza para la construcción, pero la función del destornillador no aplica para la tarea que se debe ejecutar. El deprimente liderazgo opositor en las últimas décadas no tiene testículos ni tampoco ovarios para informarle a la sociedad la realidad objetiva en la que el mismo pueblo venezolano se sumergió desde 1998. Y por ende, encauzaron el destino del país en la tragedia chavista que desemboca en una única salida: por la fuerza, invocando el artículo 333, el TIAR, el artículo 347, el 348 y el 350 para desconocer el orden actual de los poderes públicos y reformar la República con el apoyo de una coalición internacional. Pero esto no nos viene solo, esto no nos cae del cielo. Los líderes opositores tienen que negociar esta opción y los venezolanos tenemos que respaldar esta opción. Decir en cada campaña, una y mil veces, que ahora sí ha llegado el momento de Venezuela porque el pueblo ha perdido el miedo, es burlarse cínicamente de aquellos que han muerto enfrentando la dictadura con valentía desde aquel 11 de abril del 2002. Todas las marchas, todas las protestas, todos los movimientos, todas las elecciones, todos los enfrentamientos contra esta dictadura ha sido protagonizada por venezolanos valientes que con coraje enfrentaron el hambre, enfrentaron la cárcel, enfrentaron la muerte y enfrentaron hasta el exilio. Es indignante cuando líderes opositores dicen en cada ocasión de circo electoral que ahora sí Venezuela perdió el miedo. Solo demuestra la incapacidad de entender el proceso dramático que durante más de 25 años han secuestrado a nuestras vidas como venezolanos. Los líderes opositores tienen que entender que lo que escasea en Venezuela no es el coraje para enfrentar un régimen dictatorial. Lo que escasea en Venezuela son las armas y los militares con honor que determinen con firmeza enfrentarse a la realidad de ejecutar la rebelión definitiva en todos los cuarteles de la República. Sería injusto y desasociado de la realidad pedirle al panadero que capture al delincuente, al maestro que meta preso al narcotraficante y al médico que dé de baja al secuestrador de comunidades. Porque los que están preparados técnicamente para ejecutar este teatro de operaciones no son los civiles, sino el Cuerpo Castrense Nacional o el Cuerpo Castrense Internacional. Tumbar la dictadura por la fuerza no es una alternativa. Es la única salida. Y los miedos que propicia esta única salida debemos enfrentarla. Porque tenemos como ciudadanos que ser responsables de los errores que cometimos en el pasado o de los errores que cometieron nuestros conciudadanos. Debemos entender que esto no se trata de nuestro presente, se trata de las generaciones de venezolanos que aún no nacen en Venezuela. De esa generación venidera que seguramente no veremos. Esa generación que debe cosechar los frutos de una libertad lograda hoy y que cada minuto que pasa se retrasa más el hilo generacional que debe disfrutar de esos beneficios. Debemos dejar de tener una visión egoísta de Venezuela, pues ya nuestra oportunidad de ver una Venezuela potencia pasó. El camino en el que está Venezuela hoy no es un camino fértil para construir valores democráticos. Primero, debemos ser libres para luego construir la democracia. La democracia es una consecuencia de la libertad y no al revés. Aunque lo políticamente correcto hoy quiera vender una idea completamente contraria. Sin importar lo que pase hoy, si se repite o no se repite la historia, si los venezolanos en su esperanza hoy se van a dormir con alegría o con tristeza, si continuamos con los mismos políticos o cambiamos a unos nuevos, quiero que recuerden estas palabras. Quiero que recuerden esta advertencia. Primero, que desde el 28 de julio del 2024 al 10 de enero del 2025, el espacio de tiempo es de 166 días. Es decir, el margen de maniobra que tiene la dictadura para llevar al traste la voluntad popular que se refleja el día de hoy es extremadamente amplia. Ellos lo saben y lo van a usar a su conveniencia. Segundo,
que el chavismo es un proyecto de poder militar y de ningún modo un proyecto político, y que son los militares y no los políticos los que verdaderamente ejercen el mando en el país. Tercero, la dictadura de Venezuela va más allá de sus figuras políticas, así que no podemos decir que Nicolás Maduro Moros representa la dictadura de Venezuela, porque es más profunda, ahonda en los tuétanos de una ideología izquierdista que se comporta más como enfermedad que como alternativa política. Y el triunfalismo y la esperanza no puede cegarnos de ver de que la serpiente chavista seguirá con vida queriendo regenerar su piel durante estos 166 días o más que le van a quedar por delante. Y cuarto, pero no menos importante, la población venezolana debe saber que en agosto el régimen comenzará a montar un mecanismo para sustituir las funciones presidenciales y trasladar los poderes del presidente a 4.000 comunas que convertirán la posible alegría de los venezolanos en un triunfo sin poder, en un cargo sin mando y en una alegría de tísicos. Ante esto, voy a remembrar las sabias palabras de Simón Bolívar en su carta aquel 15 de octubre de 1828, cuando expresó tristemente: aquel que dice ser jefe y no tiene autoridad para ejercerla, se convierte en el más grande de todos los miserables. Si estas 4 claves no se toman en cuenta para entender que la dictadura en Venezuela es profunda y ahonda las entrañas más internas de todo el sistema, entonces los líderes opositores terminarán siendo nuevamente los más grandes miserables descritos por Simón Bolívar. La participación del pueblo se convertirá en un instrumento para legitimizar una dictadura que va más allá de sus figuras políticas. Y la máscara del cambio se utilizará para que los esbirros se liberen del seguimiento y las sanciones de la justicia internacional. Estos delincuentes asociados al imperialismo ruso, a las tretas iraníes, a las mañas sediciosas de Cuba, están preparando una emboscada ideológica más grande de toda nuestra historia republicana y quizás la más grande de toda la historia suramericana, utilizando la ingenuidad de los líderes y la esperanza inocente de un pueblo que políticamente no ha sido instruido en su verdad inevitable. Dios guarde y bendiga a Venezuela, hoy, mañana y siempre, y permita que tanto líderes como ciudadanos despierten a su realidad objetiva de forma coherente a las soluciones reales que necesita la República. Muchas gracias.